Es que no tiene por qué ser la vivienda cara. Es que no tiene por qué ser la vivienda cara. ¿Por qué es cara? Porque los políticos la hacen cara, porque las regulaciones la hacen cara. ¿Por qué está la vivienda tan cara? Yo tengo dos hipótesis y las dos se cumplen. Quiero decir, son dos razones por las que está cara y una de ellas es porque el exceso de dinero se ha ido al mercado inmobiliario. ¿Y eso a quién le perjudica? A los jóvenes que no tienen todavía vivienda. ¿A quién le beneficia? A los que ya tenemos vivienda. ¿Por qué? Porque se encarece algo que ya tenemos. Por lo tanto, tenemos más, ¿no? Somos más ricos, digamos. El que no tiene, le cuesta más acceder a la vivienda. Y entonces, la renta te cuesta más dinero, tu pensión te cuesta más dinero, la vivienda te cuesta más dinero, lo que todavía no tienes. Y encima el mercado de trabajo pues no te da las soluciones para conseguirlo. Entonces, ya te digo, sistema que a los jóvenes está puteando. Si es que en realidad, y yo siempre lo digo, estando de acuerdo con lo que dices, con el tema de la vivienda, al final el mercado de la vivienda funciona como cualquier mercado, por oferta y demanda. Si tú no favoreces la oferta, y no estoy diciendo que construir como en 2007, que también luego se me va a echar la gente encima, yo no digo que ladrillos en los acantilados ahí al lado de la playa, que tampoco que se nos vaya la cabeza, sino simplemente con el stock que hay, favorecer al propietario a que lo alquile y a que lo saque a circuito. Y a los bancos que tienen un montón de activos tóxicos todavía, que favorecer todavía esa parte y poner alquileres que ellos salgan ganando y que sea un win-win para todos, favorece por legislación por ahí. No favorezcas... No, topes. Es que topes volvemos a lo mismo. Si es que topes es poner puertas al campo. Y yo que tengo... Imagínate, yo tengo X viviendas al alquiler, si me ponen topes, digo, pues a lo mejor no lo alquilo y lo vendo. Porque no me interesa, ¿no? Por ponerte el ejemplo, ¿no? Claro, claro. Y esto al final favorece más al mercado negro y favorece más al dinero, a que no fluya el dinero legal, etcétera, y lo sabemos todos. Lo que pasa es que yo no entiendo por qué no se explican las cosas bien, porque esto es al final explicar las cosas bien y entender lo que es. Es que el problema es que se interviene el mercado en un primer momento, esa intervención produce un desequilibrio. Ese desequilibrio entonces se denuncia, no, se ha desequilibrado el mercado porque está haciendo esto y lo otro. Entonces, claro, que como en Berlín. Una nueva intervención, que lo que hace es empeorar todavía más lo que hizo la primera. Y así llevamos uno detrás de otro, porque en el mercado de la vivienda es exactamente eso, ¿no? Es decir, tú primero regulas y no dejas construir, porque tú dices, en primera línea, a ver, tenemos que tener una cosa bien clara. Nosotros no podemos vivir todos en primera línea de playa, ni en la Castellana, por poner un ejemplo que todo el mundo conoce, o en Málaga, en Calle Lario. No todo el mundo puede. Eso tenemos que tenerlo claro. ¿Por qué? Porque la oferta es limitada. Pero tú no tienes por qué tener oferta limitada en España, con 65 personas por kilómetro cuadrado, donde tú puedes irte a la afuera y donde ahora mismo el trabajo se está convirtiendo como mínimo en la mitad de teletrabajo, donde ya no necesitas ni transportarte, que tener una buena red. Es que tú puedes conseguir vivienda es que no tiene por qué ser la vivienda cara. Es que no tiene por qué ser la vivienda cara. ¿Por qué es cara? Porque los políticos la hacen cara, porque las regulaciones la hacen cara. Hay que mirar quién le interesa que sea cara o quién le interesa, quién maneja esas regulaciones que hacen que la vivienda sea cara y quién se queda ese excedente. Porque tú fíjate una cosa, el ordenador tú lo has comprado últimamente y te da por mucho menos dinero, muchísimas más prestaciones. Y como el ordenador, la mayoría de las cosas que compramos, el coche, si me hago la vivienda, cada vez más cara. ¿Qué ocurre? Que ahí no hay innovación, ahí no podríamos hacer viviendas más baratas. ¿Por qué? Porque la inmensa mayoría del precio de la vivienda es el suelo y el suelo está regulado, hiperregulado. Totalmente. Y esa es... Y entonces se produce una cosa que es fundamental, y es que un bien económico, un bien de consumo, se convierte en un bien de inversión. Y entonces aparecen los inversores, con toda su legitimidad, con toda su legitimidad. ¿Por qué? Porque unos políticos han convertido un bien de consumo en un bien de inversión. ¿Y eso por qué se produce? Porque es escaso. Y por eso la gente invierte, porque es escaso. Porque si no fuera escaso por culpa de los políticos, nadie invertiría en vivienda. Nadie. Tú comprarías la vivienda para tener tu vivienda particular y punto. O alquilarla y tener tu rentita, pero no esperando una revalorización de la vivienda. ¿Por qué? Porque sabes que la vivienda no se va a revalorizar porque va a haber en otros muchos sitios viviendas que no te van a permitir que suba el precio. No sé si me estoy explicando. Sí. Y además en otros países de la Unión Europea es más parecido a lo que dices. Aquí en España
pues la regulación y todo esto lo que hace. Lo que te iba a decir además con el tema de las primeras líneas y tal, y además que lo he dicho en mis redes sociales con el tema del precio de la vivienda en Estados Unidos. Digo, luego hablaremos de macro y tal y vivienda, ¿no? Y ahora ha salido de manera orgánica por aquí. Claro, en Estados Unidos, si tú te fijas, yo que me he recorrido la costa oeste con un coche pim pam todo para arriba, hay zonas, o sea, para llegar desde el agua a la primera casa, hay zonas en las que hay kilómetros, ¿eh? Ya no metros, o sea, kilómetros. Y dices, ¿hay un problema aquí de construcción? No, todo lo contrario, hay mucha agilidad a la hora de construir, a la hora de los permisos. Muchas veces las viviendas van con los precios a la baja, ahora se habían disparado mucho por la demanda post-COVID. Volvemos a lo mismo de todo el mundo queriendo una nueva casa, un tal, y demanda, y en ciudades una barbaridad. Pero en otras zonas no. En Estados Unidos, por ejemplo, se construyen muchas viviendas prefabricadas o con materiales mucho más innovadores que reducen el precio muchísimo. Hay muchos artículos de todo esto que además que funcionan bien e incluso resistente a tornados, que alguno habrá ahí que me diga, no, pero es que mira luego lo que pasa con cómo construyen allí. Sí y no. También hay otras construcciones que son de hormigón y tal que están funcionando bien, pero aquí no se quiere ir por esa vía. ¿Por qué? Porque hay un interés, volvemos a lo mismo, de la parte política, que está metida ahí en la parte de la construcción, en la parte de eléctrica, en mil negocios. Y entonces, pues claro, no avanzamos. Pero mira, tú has hecho un comentario antes de cuando en el 2007, ¿no? En el boom inmobiliario que tuvimos, que después vino la crisis, y es verdad, nosotros construimos más viviendas que Francia, Alemania e Inglaterra juntos, ¿no? Sí. Pero no era un mercado liberalizado. Era un mercado, porque dice, no, es que se liberalizó el mercado y Aznar liberalizó el mercado y entonces se produjo el cataclismo. No, el mercado no se liberalizó porque tenía en la mano de los concejales de urbanismo la decisión de quién y cómo se podía urbanizar. Y eso es fuente de Es corrupción. una liberalización para amigos. Exacto, Es exacto. que- Entonces, claro, claro. Entonces, ¿qué ocurrió? Que seguía siendo lo que te acabo de decir antes, seguía siendo un bien de inversión, porque los que invertían sabían que estaba controlado por el poder político y que no iba a haber la suficiente oferta para que los precios cayeran. Y entonces, la vivienda siempre sube, la vivienda siempre... Las frases de 4 palabras peligrosas, como yo digo, la vivienda nunca baja. Terrible, porque claro, llega un momento como cualquier burbuja que baja, ¿no? Pero esa inversión se realiza porque un bien de consumo, como debe ser una vivienda, se convierte en un bien de inversión, porque alguien controla su oferta. Pero ya sea, como tú has dicho, o como hacían el concejal de urbanismo, con los planes generales, etcétera, etcétera, etcétera. Lo que hay que tener muy claro es dónde se puede y dónde no se puede, con una regla, pocas y claras. Y a partir de ahí que se urbanice en condiciones, lógicamente, no puedes hacerlo donde te dé la gana, pero urbanizado, tú asumiendo los costes, perfecto. Y verás cómo la vivienda enseguida se hace absolutamente asequible. Hombre, te digo, en Calle Lario, en la Castellana o en primera línea de playa, no, por lo mismo, porque está copada la oferta, pero en cualquier otro lado, claro.